Hola gente de YouTube, bienvenidos a este canal Giro 360, Consideraciones de Impacto. Aquí te ofrecemos análisis de actualidad referente a la educación, tecnología y asuntos de carácter espiritual. En este momento vamos a reproducir el video presentación del libro Giro 360 de Educación Siglo XXI. Como sabrán, esta es una obra que presenta a grandes rasgos, primero, la problemática educativa de la República Dominicana durante los últimos 50 años, segundo, una propuesta de educación integral y tercero, la integración de las tecnologías en la enseñanza. Gracias de antemano por su apoyo al estar con nosotros. Les presento bendiciones. Presentación del libro Giro 360, Educación Siglo XXI. Asumamos los retos de la educación en un mundo globalizado, tecnificado y competitivo. Una preocupación general envuelve a todos los sectores políticos, sociales y económicos. Todos ellos impulsados por la problemática de la educación en nuestro país. Giro 360, Educación Siglo XXI, presenta el contexto histórico y la problemática de la educación en el país durante los últimos 50 años. La obra ha sido estructurada en 6 secciones, que analiza en 11 grandes temas, el papel de los actores en el ámbito educativo, cuáles han sido sus fallas y, sobre todo, plantea soluciones puntuales para un cambio significativo en el campo de la educación. En la sección 1, se enfocan los elementos conceptuales que sirven de base para el abordaje de toda la obra. Su análisis orienta los aspectos filosóficos, epistemológicos y culturales que envuelven a la educación. De igual forma, establece cómo fue evolucionando la enseñanza formal dentro de una estructura desescolarizada hasta llegar al origen de las escuelas y las universidades. Los diversos tópicos describen sus enfoques en los aspectos prácticos del contexto social del individuo. Esta sección finaliza con una problemática poco observada, que se presenta en tiempos actuales con la pedagogía, rama que se ha visto desestimada por los sectores económicos y sociales que han alineado su orientación hacia el área de la ciencia y de la tecnología con sus consecuentes implicaciones. La sección 2, titulada Círculos de la educación y sus influencias, estructura 5 componentes que en esencia determinan la educación del sujeto. Por asunto de desconocimiento, 2 de estos elementos apenas afloran como temas de análisis, otros 2 parecen estar mimetizados ante los analistas y observadores, y solo uno, la escuela, se mantiene como centro de foco. La sección 3 está dividida en 2 temas principales, el primero de ellos, titulado El factor humano en el proceso educativo, donde se exteriorizan al docente y al discente en su situación de contexto. La sección avanza, apuntando sobre la situación socioeconómica del educador, su aspecto ontológico y las características que derivan de su desempeño, por lo cual ha sido clasificado por organismos de salud como un personal de alto riesgo. En ese mismo segmento se presenta al discente y su realidad social. La segunda parte establece la interacción entre la escuela y la comunidad, exponiendo los nexos que tienen en común. Un aporte especial lo constituye el tema diseñado bajo el título Puentes entre la escuela y la comunidad. Al igual que las sociedades feudales que se desarrollaron entre los siglos IX al XV, caracterizados porque en su generalidad estaban separados por una fosa líquida que a modo de protección comunicaban con puentes móviles. Así, la escuela de hoy aparenta estar aislada de la sociedad, sobre todo cuando se observan encerradas entre paredes tan altas que se hace necesario levantar la vista. Pero existen puentes, 10 de los cuales se describen en esta obra, que sirven para establecer su conexión con su localidad. La sección 4, titulada Factores determinantes en la educación efectiva, está formada por 3 temas en los cuales, el primero de ellos hace sus puntualizaciones sobre la disciplina en el hogar. En esta parte se establecen los problemas que se desprenden del mal manejo de esta en la crianza de los hijos. La segunda parte hace referencia a la motivación como elemento primordial para alcanzar cualquier meta en la vida. Grandes autores descollan en esta sección por sus aportes útiles en esta rama para el sujeto. La tercera y última parte de esta sección aborda la educación sexual, un tema por lo general mal enfocado o simplemente obviado en la formación del ser. Aquí se describe con todo el rigor profesional y científico, sin dejar a un lado su componente espiritual, concretizando así su verdadera dimensión integral. La sección 5
Factores que fortalecen la educación del sujeto, está compuesto por dos grandes temas. El primero de ellos nos trae consigo el aspecto de las relaciones humanas e interpersonales. Tomando en cuenta que el factor clave para este tipo de relaciones lo constituye la comunicación, por consiguiente, aquí se analizan los elementos que determinan la comunicación efectiva. Como aporte adicional se esquematizan los círculos de las relaciones humanas y en cuál de ellos se encuentran los sujetos por su trayectoria y trascendencia en la vida. Al finalizar el tema se enumeran varios aspectos como recomendaciones para fortalecer las relaciones humanas. En la segunda y última parte de esta sección, se presenta el tema, lo que significa educar en valores. Este contenido se proyecta desde el punto de vista práctico e intuitivo. La educación en valores es ampliamente analizada por distintos sectores sociales y de la vida nacional, por entender que estamos sumergidos en una crisis e inversión de dichos valores. En esta obra se puntualiza que los valores se aprenden, no tanto por conceptos, sino por el ejemplo. Finalmente, la sección 6, Restricciones de la enseñanza actual, puntualiza los aspectos que se derivan del manejo de las políticas económicas y administrativas de los organismos que rigen el sistema educativo en nuestro país. En consecuencia, a esto las decisiones que se toman y, cómo éstas impactan en su estructura vertical como comúnmente se rigen. Un tema determinante en este libro lo constituye Problemática de contexto, en el cual se dibujan cada uno de los aspectos que han limitado en las últimas 5 décadas a la educación nuestra. Como elemento clave en la educación del sujeto, el libro y las bibliotecas son fundamentales en el impulso de la educación. En caso opuesto, se analiza como la lectura ha declinado, siendo relegada en su mayor aspecto por asunto de ocio y las redes sociales. A tal suerte que, a la hora de elegir cómo pasar un buen rato, muchos escogen la televisión o el internet antes que buscar la compañía de un libro. En su segunda parte, se hace referencia a las implicaciones de la tecnología en la sociedad y lo poco que ésta ha impactado a la educación nuestra, debido a la falta de la integración de ésta. Tal como se ilustra en las presentaciones de sección, como una válvula que cierra y abre a voluntad del usuario, la tecnología en la educación hace la vez de ducto regulador en los avances o reveses que en ese sentido nos ha caracterizado. La obra se encuentra matizada por datos e informaciones que en forma complementarias ayudan a aumentar el acervo cultural del lector. En la misma se han incluido historias que en forma de ilustraciones puntualizan algún aspecto del contenido en análisis o en modo alguno, para llamar a la reflexión del estimado lector. Este libro se ha respaldado y enriquecido con investigaciones de fuentes autorizadas, en las cuales 80 de ellas son citaciones de libros y documentos escritos, tantos físicos como digitales extraídos de la web. Para esto, se ha seguido en forma rigurosa las técnicas de cifrado de documentos de la versión APA en su 6ª edición. Por su forma de presentación, su diseño gráfico y el equilibrio en su estructura puede decirse a toda certeza que este libro es un lujo que pone en desafío a cualquier experimentado diagramador. En todo aspecto, sus 276 páginas han sido estructuradas para darle a entender al lector que cada intérprete del sistema educativo es el propio protagonista y, a la vez, el antagonista de esta trama, y que, el tiempo a su vez, es el telón de fondo. La distancia que separa a esta obra de las demás en materia educativa radica en el hecho de que quien escribe no es un investigador externo, sino un docente que comparte sus experiencias de 29 años, inmerso en la realidad educativa dominicana, desde el 1991, con desempeño como educador en los sectores público y privado de nuestro país. En efecto, esta es la panorámica educativa nuestra, presentada por un docente que estuvo dispuesto a contarla en forma natural, secuencial y precisa. Gracias por seguirme hasta aquí. Con especial atención hemos presentado a ustedes esta obra de Rafael Augusto Guerrero, docente de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Escuela Santo Tomás de Aquino.